tu corazón esté feliz en la presencia de Dios. Damos gracias al Señor en esta hora por darnos la bendición de venir aquí a su presencia. ¿Qué te parece si cierras tus ojos, toma la mano del que está a tu lado y dile: Señor, bendice a mi hermano? Háblale con una palabra poderosa, que su vida, Señor Dios mío, a partir de hoy sea una vida diferente. Dios mío, que esta reunión del día de hoy marque un antes y un después para su vida en el nombre de Cristo. Abre nuestro corazón, Señor, para que penetre la palabra toda y absoluta, Señor, a fin de que seamos como tú mandas y quieres. Señor, que esta palabra nos bendiga, Señor amante. Muchas gracias por todo. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Saluda al que está a tu lado diciéndole: un Dios te bendiga. Y vayan sentándose, por favor. Gracias al Señor. Les pido toda su atención, total atención a la palabra, porque esta palabra te va a bendecir. Dile al que está a tu lado: atiende, porque esta palabra te va a bendecir. Dile, atiende, porque esta palabra te va a bendecir. El tema de hoy es redención a través de la cruz. ¿De la cruz de quién? De Cristo Jesús. Amén. Y yo te pido que no te me distraigas, que me des toda tu atención, porque esto está muy interesante. La verdad que no hay cosa más linda que entender que un día no éramos, pero ahora somos hijos de Dios. Un día no contábamos, pero ahora estamos inscritos en el libro de la vida porque hemos aceptado a Cristo Jesús. Pero también algo importantísimo es que hay otras personas que necesitan conocer de Cristo, y tú aquí aprendes para llevarles el mensaje. Tú oyes este mensaje para dárselo allá a otras personas. Muy bien, yo quiero iniciar narrando alguna historia que se encuentra en Primera de Crónicas capítulo 21, a partir del versículo 1 y algunos versículos que voy a ir señalando para que ustedes no se pierdan. Vayan viendo en la Biblia, que no traen en pantallas, y los que no escuchen. Miren, dice la Biblia, Primera de Crónicas 21:1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadles sobre el número de ellos para que yo lo sepa. No se sabe hasta aquí qué estaba pasando, pero el pueblo estaba pasando por una crisis espiritual muy fuerte en esos días. El rey estaba como un poco desconectado de Dios, el rey David. Y en una parte, aquí en Crónicas, dice que Satanás se levantó contra Israel y Satanás incitó a David. Si el diablo entra a un área de nuestra vida es porque hay puertas abiertas, y eso es lo que hay que detectar. No reclames a Dios ni a otros. Revisa en dónde está el problema, cuál es lo que está motivando aquello. Entonces, en Samuel, el libro de Samuel habla de esto también, y ahí dice que Jehová fue el que hizo esto. Bueno, me quedo con las dos frases, pero aquí hubo algo que desagradó a Dios. ¿Por qué censar al pueblo a estas alturas? Los comentaristas dicen que el rey David, que había crecido mucho, que su dominio se sentía en todos aquellos lugares, porque su reino llegó a ser casi un imperio. Era el respetable rey de Israel, invencible. Entonces dicen algunos comentaristas que sintió mucho orgullo de repente, y el orgullo es lo peor que el hombre pueda llevar en su vida. El orgullo fue lo que provocó que el diablo se rebelara contra Dios. El orgullo fue lo que mató a Sodoma y Gomorra, si ustedes leen en la Biblia. Pero también en esta ocasión dicen que el orgullo empezó a alimentar a David, y él dijo: pues vamos a ver con cuántos contamos, hombres valientes, guerreros, poderosos. Se olvidó que Dios era el que por su misericordia las cosas se hacían. Versículo 7: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Versículo 9: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo. Versículo 10: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Miren,
Cuando las cosas aparentan estar bien, porque todo parece que a nuestro alrededor está bien, porque la economía anda bien, porque no hay enfermedad, porque tienes a todos tus hijos completos, pero no le das la gloria a Dios, algo anda mal. Algo anda mal y es cuestión de días o es cuestión de tiempo para que caigas en un problema. Joven, señorita, tú que estudias dirás: me va bien en mis estudios, me está yendo bien, todo parece estar tranquilo, otros tienen problemas, yo no. Mejor ponte en las manos del Señor y nunca te bajes de ahí, porque es muy peligroso cuando confiamos en nuestra capacidad. A Dios le desagradó. No hay cosa que desagrade más a Dios que el orgullo y la rebeldía y la desobediencia. Tres factores importantes que han acabado ministerios grandes, que han acabado con reinos y ciudades. ¿Por causa de qué? De el orgullo, de la rebeldía y la desobediencia. Le desagradó a Dios y levantó al vidente, al profeta que le hablaba, a través de quien consultaba David a Jehová, al profeta Gad. Y Dios lo levantó y le dijo: ve y habla a David y dile así. Jehová estaba enojado. Dios se enoja justamente. Nosotros, la mayoría de nuestros enojos son injustos, bajo reclamo, pero Dios estaba enojado justamente. Y mandó al profeta y le dice: no hay para dónde hacerse. Toda transgresión trae su consecuencia. Y dice la Biblia que le propuso tres cosas. Versículo 11. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová: escoge para ti 3 años de hambre, o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Tremendo, ¿verdad? Mientras está cometiendo la fechoría, todo está bien. El asunto son las consecuencias. Ese es el problema. Cuando parece que las cosas se hacen muy a la escondida, nadie vio, nadie supo, pero los ojos de Dios miran y sus párpados examinan, dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, no estamos hablando para gente perfecta, pero para gente que quiere levantarse y vivir una vida diferente para la gloria de Dios. No estamos aquí para señalar tu pecado, tu pasado, pero para decirte que en este presente, el día de hoy, Dios puede cambiar tu vida si tú te pones en las manos de Él, si tú arreglas cuentas con Él, y tu futuro está garantizado en bendición y felicidad delante de Dios. Amén, aleluya. 3 castigos. Difícil. Primero, porque se sorprende el rey cuando llega el profeta sin previo aviso a decirle de parte de Jehová: así ha dicho Jehová. Esa es una palabra tremenda, una palabra durísima. Cuando alguien habla a título personal o a nombre propio, las cosas suenan quizás un poco difícil y tomas una actitud quizá a veces enojado, a veces mediativa, qué sé yo. Pero cuando alguien te dice: así ha dicho Jehová, entonces el asunto va más allá de lo que pensé. El asunto es muy serio. Yo no sé, quiero imaginarme al majestuoso rey David sentir como que le cayó agua fría en todo su cuerpo y todo su cuerpo se arrugó. No sabía qué hacer ante el profeta de Jehová, diciendo: así ha dicho Jehová. Vas a escoger una de estas 3 años de hambre, no para él nada más, sino para todo el pueblo. Imagínense, alguien podrá estar sin comer nada más que porque sí un día. ¿Cómo sientes 2 días, una semana, un mes? 3 años de hambre. Tú escoges. O 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Un rey que nunca había perdido una batalla, que tenía un ejército poderoso y muy famoso en aquel tiempo.
un rey cuya majestad se había denotado en todos aquellos lugares que te dije que era casi un imperio, y de repente pasar la vergüenza de ser derrotado por 3 meses, batalla tras batalla, cayendo derrotado y avergonzado y despojado. Entonces dice, delante de tus adversarios 3 meses de derrota, o 3 días de la espada de Jehová. Esto es, que va a pasar el ángel de la muerte y visitará todo tu reino, y finalmente irá a la sede de tu reino, y alguien va a morir y alguien va a pagar las consecuencias. Ese es el problema, que cuando hay consecuencias, lo que tú no pensaste que sucedería, sucede. Quien no pensaste que iba a caer, cae. Quien no pensaste que iba a pagar, paga. Porque las consecuencias son graves. Terrible. 3 días. Entonces el rey hace un análisis, porque era inteligente, era sabio. 3 años de hambre, esto es sumirnos en la pobreza. Para recuperarnos llevará mucho tiempo. Y mirar a la gente morir de hambre, inanición se dice, morir clamando, los bebés morir de hambre, la gente pobre, la gente desvalida. Dijo no. 3 meses derrotado por la espada de los enemigos, de los adversarios. Eso es terrible, porque el enemigo no da tregua. El enemigo, cuando te tiene en sus manos, te hace pedazos. El enemigo no tiene misericordia. El enemigo te saca a relucir todo y te lo pone en tu cara para abatirte y avergonzarte. El enemigo es un miserable, te va a hacer pedazos. Dijo David, no quiero eso. Que los enemigos se desquiten, se venguen de esta situación, no. 3 días de la espada de Jehová. Sí, 3 días de la espada de Jehová escojo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jehová en la ira tendrá misericordia. Porque a alguien le duele más cuando estás atravesando el momento duro de tu vida. Cuando has tenido la pérdida, el fracaso, la derrota, la vergüenza, el dolor en tu vida, a alguien le duele más, y ese es al Señor Dios Todopoderoso, quien te trajo con un propósito. A Él le dueles. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo veas y aunque tú no lo creas, a Él le dueles. Y el rey David sabía lo que estaba diciendo. Prefiero los 3 días. Va a ser terrible, va a ser duro, pero yo les quiero decir que él conocía, si alguien sabía de la misericordia de Dios, misericordia es saber cómo perdonar la falta, la transgresión o el error que alguien comete. Esa es la misericordia. Pero alguien que dice tengo misericordia, pero en el momento oportuno dice caíste en mis manos, es lo que yo esperaba y ahora me toca a mí. Eso no es misericordioso, ese es un vengativo. Y los vengativos no están en la lista de los redimidos. Sin embargo, el salmista o el rey David dice escojo 3 días la espada de Jehová. Y dice la Biblia que inició por orden de Jehová el ángel de la muerte arrasando con una pestilencia terrible, mortandad en aquel lugar. Pasó de un sector a otro, y al 3er día, dice la Biblia, que iban a Jerusalén. El ángel de la muerte ahora le tocaba ir a la sede del reino. Dejó para lo último la sede del reino. Dejó para lo último el castigo desde donde había salido el pecado. Por eso algunos pecando miran cómo pasa acá, pasa allí y dicen ya no me va a tocar, ya no, ya contra mí no. Ten cuidado, porque a lo último es el castigo. Mejor arrepiéntete. David tenía 3 días para reflexionar, meditar
sopesar lo que había sucedido y arrepentirse. Y al tercer día, dice la Biblia, por lo que yo puedo ver, David estaba postrado. No era la primera vez que lo hacía, llorar, humillado, arrepentido por su pecado. Estaba postrado, estaba tirado en tierra, porque dice que alzando los ojos miró al ángel de la muerte que se acercaba con la espada desenvainada. No iba a jugar, iba decidido a ejecutar la orden del alto Dios poderoso, porque había transgresión. Y muchas veces, mientras estamos infladitos, mientras todo está bien, tu profesión alumbra, tus títulos resplandecen, tu vigor está contigo, mira, se levanta el orgullo y estás por encima, no hay quien te diga nada. Todo lo puedes juzgar, lo puedes decidir, lo puedes mirar, puedes hacer lo que quieras, y tú puedes desquitarte de todo lo que te hace porque estás crecido. Pero cuando llega algo que pincha tu vida y sabes que eres humano y empiezas a desinflarte como el globo, entonces te das cuenta que duele. Entonces te das cuenta que eres mortal. Entonces te das cuenta que también puedes perder. Quién sabe hasta dónde puedas perder. Sin embargo, en esta ocasión el rey, cuando mira al ángel, dice la Biblia, levantó sus ojos y le dijo a Jehová con gran clamor, con profundo dolor: Jehová. Eso me gusta del rey, porque no buscó culpables. Dice: ¿por qué han de morir estas ovejas? ¿Por qué han de pagar las consecuencias estas personas que no han hecho nada? Y dice: desquítate conmigo, mátame a mí. Yo lo provoqué, yo me rebelé, yo hice malas cosas. Porque ellos. Y Jehová se arrepintió del castigo. Por eso el salmista, el rey David, decía: Jehová tendrá misericordia. Si caigo en las manos de Jehová, bajo su espada, Él tendrá misericordia en la ira. Eso es lo bueno. Cuando Él se humilla, se arrepiente, Dios tiene misericordia. No importa cuál haya sido tu pecado y qué tamaño, de qué color sea. Si eres sensible, si te das cuenta que lo que está pasando en tu familia, en tu vida, con tus hijos, en tu economía, es producto de que algo anda mal en tu vida, y tú vuelves tus ojos al Señor diciendo: ten misericordia, Jehová, porque he pecado, Dios va a detener su mano de juicio. David necesitaba un abogado, no un juez. Pero él aceptó y se echó a cuesta la responsabilidad de su pecado. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová, por instrucciones de Dios, detuvo su mano. Detuvo su mano. Cuando estaba ya a punto de llegar a Jerusalén, a acabar con todos los que estuvieran ahí, donde ahora le iba a doler en carne propia al rey, alguien de su familia o varios miembros de su familia iban a morir. Alguien iba a pagar las consecuencias, si no es que a él también le tocaba. Pero saben, cuando hay arrepentimiento, Dios pide algo. Dios pide tu entrega, el apartarte del pecado y nunca más volver a ello. No sé si me están oyendo ahorita alguien. Porque hay gente que se remuerde la conciencia cuando acaba de cometer el pecado y dice: no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelve a hacer porque no está arrepentido. Está solamente redarguido y remordido de la conciencia. Pero una persona arrepentida es una persona que va a experimentar un cambio de adentro hacia afuera, que va a mostrar un cambio de actitud,
un cambio de vida, dejará esa vida jactanciosa, presuntuosa, esa vida de arrogancia, y se volverá al Señor con humildad y se ordenará y disciplinará su vida, porque ahora él quiere agradar a Dios. Entonces, dice la Biblia que el Señor le dijo: muy bien, pero ahora quiero que vayas y me ofrezcas un sacrificio de arrepentimiento, donde iba a haber un derramamiento de sangre de corderos. ¿Por qué? Porque este pecado solamente tendría una redención a través de un sacrificio y a través del derramamiento de sangre. Entonces dice la Biblia que fue, versículo 22. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar. Había un hombre por ahí que estaba trillando, estaba preparando los surcos o las eras para sembrar, y estaba con sus hijos. Y dice la Biblia, óiganme bien, que cuando Ornán también miró, él pudo ver junto con sus hijos al ángel de Jehová enfrente. Mandó a que sus hijos se escondieran. ¿Por qué? Porque sabía que no había hombre que mirara a Jehová y viviera. Le dio temor y escondió a sus hijos, y solamente él se quedó al frente. Y en esta experiencia sobrenatural, dice la Biblia que Dios trató con David y le dice: ve y prepara una era, prepara ese lugar, porque ahí me vas a hacer un altar y vas a ofrecer un sacrificio para que arreglemos cuentas. Dios arregla cuentas en el sacrificio. Dios arregla cuentas en el altar. Dios arregla cuentas cuando tú inviertes, porque sabes lo que cuesta la redención. Y dice la Biblia que cuando fue y le propuso a Ornán: véndeme, dice versículo 21, entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Entonces el rey David dijo a Ornán, dijo Ornán: no, espérame, tú eres mi rey. Porque cuando llegó hizo reverencia, se sintió honrado. Imagínense llegar el rey, la autoridad máxima de todo Israel, a visitarlo. Le hizo reverencia. Y cuando David le dice la razón por la cual había ido, dice la Biblia que él le contestó: tómalo, todo lo que quieras, y aún los bueyes y el trillado y todo lo daré para sacrificio a Jehová. Este hombre era justo. Este hombre sabía con quién estaba tratando y para quién lo iba a dar. No se puso a cuestionar: no, se lo voy a dar a David y David se va a parar el cuello delante de Jehová. No, él dice: tómalo, porque sé para qué es. Sé el significado, sé el contenido de tu petición. Versículo 24, entonces el rey dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio. Lo que cuesta, eso te voy a dar, no vengo a robarte. Ya venía golpeado David, ya venía atropellado, eran miles los que habían muerto, y él estaba humildito ya. ¿Se dan cuenta cuando estás por acá muy encima de todo, elevadito, pero cuando algo pasa, cuando pasa lo inesperado, cuando pasa lo que nunca imaginaste, y sabes que eres humano y te duele, mira, te bajas de tu caballito, te bajas de tus alturas y pones los pies sobre la tierra? Así llegó David. No, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio. Me gusta esto que sigue diciendo: porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Qué bonito ofrecer, ¿verdad? Lo que es de otro. Refugiarse en los logros de otro. Hermano, ora por mí, porque tú llegas a orar todos los días a las 5 de la mañana. Ven a orar tú. También que te cueste el desvelo, la desmañanada. No es porque hay que pagar lo que el Señor nos da, pero sí tienes que esforzarte. Lo pagaré
por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Lo que me cueste, eso voy a dar para Dios. Hay gente que no ayuna ni un día. Ayunar te trae bendición a tu vida, porque si tú ayunas, tu carne se quebranta, tu espíritu se vuelve sensible. Por eso mucha gente anda carnal, perverso, andan buscando nada más las cuestiones del mundo, no buscan al Señor. Jóvenes que están en sus escuelas pervertidos de labio, no hay papá que les diga busquen a Dios, no hay mamá que les diga vamos a orar un momento, no hay nadie que les ministre en la palabra. Por eso los hijos andan todos chuecos y rebeldes. De por sí el ambiente está terrible, los días son malos, y si no te tomas tiempo para ministrarlo, si no te tomas tiempo para hablar del Señor a sus vidas, ¿cómo van a cambiar esos hijos? Entonces, qué importante es que tú seas un ministro en tu familia, un ministro para tus hijos. Amén. Entonces, no sacrificaré nada que no me cueste lo que nos cuesta. La salvación es gratuita, pero da al Señor lo que te cueste. Da al Señor lo que Él crees tú que se merece. Dáselo a Dios. No te quedes con eso, ni te refugies en los logros de otra persona. Me gusta, si vamos a 2 Samuel 24-25, y una vez que David hubo sacrificado aquel día las víctimas en el altar, derramó la sangre, y dice la Biblia, me gusta, yo me cambié a 2 Samuel 24-25 porque me gusta esta palabra. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Había que hacer las paces, había que hacer la paz con el Señor. Esa palabra es importante, porque alguien es precursor de nuestra paz, y ese se llama Jesucristo. Y Jehová oyó las súplicas. Eso es Jehová, que es tan bueno, que en la ira tiene misericordia, que cuando estás pagando las consecuencias de tus errores, no se voltea y te da la espalda. Si tú clamas aún en tu necesidad, a pesar de que has pecado, a pesar de que has fallado, Jehová va a oír tu clamor. Jehová va a mirar tu arrepentimiento y tu humillación, y va a tener de ti misericordia. Créeme, acércate a Dios. No dejes que el diablo te llene la mente. Ya caíste, ya pecaste, muérete. Te toca el infierno, te toca pagar las consecuencias. Vuélvete a Jehová, dice la Biblia, el cual será amplio en perdonar. Bendito el nombre de Dios. Vuélvete ahora que estás a tiempo. Jehová oyó las súplicas de la tierra, dice la Biblia, y cesó la plaga en Israel. ¿Por qué vino la muerte después del censo del pueblo? Porque se hicieron malas cosas. Dile que está a tu lado, se hicieron mal las cosas. Cuando las cosas se hacen mal, sobre todo ignorando, está como cuando llevaban el arca del pacto. David cometió muchos errores, menos que los míos, desde luego, pero cometió muchos errores graves que costó vida de inocentes. Y cuando llevaban el arca de Aminadab, de la casa de Aminadab, y que aquel joven llamado Usa, su hijo, extendió la mano porque tambaleaba el arca del pacto, que iba tirada por bueyes en una carreta nueva, un carro nuevo, y cayó fuego y lo destruyó, cayó fulminado. David no es la primera vez que hizo malas cosas. ¿Por qué? Porque el arca del pacto, de acuerdo a la antigua ley, tenía que ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes, no en animales, porque la presencia de Dios no habita en animales, habita en seres humanos. Bendito el nombre del Señor. Y en esta ocasión, ¿en dónde estuvo el mal? Cuando tu orgullo está por encima, cuando tus conceptos están muy elevados, cuando tu conocimiento está muy acá y estás muy encumbrado, te olvidas de los principios de la palabra. Resulta que en Éxodo capítulo 30, versículo 13, ahí estaba establecido
cuando hubiera un censo, cuando se fuera a contar al pueblo, ahí estaba la forma. Dice, esto dará todo aquel, Éxodo 30:13, esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo equivale a 5.7 gramos de plata. ¿Tan poquito? Sí, 5.7 gramos de plata. Digo, porque pues es precio, pero cualquiera lo podía pagar. ¿Por qué? Porque a los ojos del hombre tú vales poco, a los ojos de Dios vales mucho. El sacrificio antiguo era cuestión de comprar un borrego o de crearlo, cuidarlo para que estuviera bonito y sacrificarlo. Pero tu redención no costó la vida de un borrego, la vida de una oveja, costó la vida de Cristo, un precio que nadie puede pagar, un precio que solamente Él pudo pagar por ti y por mí. Por eso es tan importante cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Bendito el nombre del Señor. Esto darás a todo aquel que sea contado. Medio ciclo, 5.7 gramos de plata, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. 20 jeras eran 11.4 gramos de plata. La mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Éxodo 38:26. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Aquí está la clave del asunto. El rey David pasó por alto esto que la ley decía. Había que pagar por las personas que se contaran. ¿Y por qué pagar? Porque esto representaba la cruz del Calvario, el sacrificio y el precio de tu rescate. Redención es rescate. Redención es pagar por precio algo y adquirirlo. Eso representaba. Esos 5.7 gramos de plata representaba lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario por ti. Nadie puede decir que por sus buenas obras, nadie puede decir que por su buena actitud obtiene la salvación y el pase directo al cielo. No hay uno justo, dice la Biblia, aquí en la tierra, solamente Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que a través del sacrificio de Cristo tú y yo encontremos ese perdón de pecado, salvación y vida eterna. Amén. ¿Sí me estoy explicando cuál es el punto aquí? ¿Dónde fue el problema de David? Quiso pasar fuera de la cruz, ignorando la cruz, ignorando el precio del rescate, ignorando el precio que tiene cada vida delante de Dios, y él quiso hacerlo así. Ustedes son ovejas del Señor. Ustedes son del pueblo de Dios. Todo trato tiene que hacerse a través de la cruz de Cristo Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto, la gente promete tener fe. Éxodo 24, cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, y cuando les platica todo lo que sucedió en aquel monte, dice la Biblia que los ancianos y todo el pueblo tuvieron temor y estaban tan emocionados por todo lo que le platicaba, que era bueno lo que platicaba Moisés, que ellos hicieron un pacto de no fallarle a Dios, pero no se sostuvieron y lo quebrantaron. Éxodo 24, 3 al 7 te habla todo esto. Y tuvo que venir al paso del tiempo la redención por Cristo. Te dije, redención es literalmente comprar de nuevo. El redentor es el que redime, el que compra. Entonces,
Esto es lo que Jesucristo hizo a través de su sangre preciosa. Al ir a la cruz, Él dijo: yo voy a pagar el precio de su rescate. Éramos esclavos. El esclavo estaba a merced de su amo. ¿Quién era nuestro amo? El diablo y el mundo. Representa al Egipto donde estuvo el pueblo de Israel por 430 años, donde morían y se secaban sin comer, sin beber y bajo el látigo de los verdugos. Así el diablo está acabando a mucha gente hoy en día. Todavía en el mundo hay muchos esclavos espiritualmente hablando. Se necesita el rescate, y el rescate tiene un precio. Y ese precio no lo paga ningún líder religioso. Jamás lo podrán pagar por mucho dinero que den. Ese precio no se paga haciendo una promesa. Ese precio se pagó en la cruz del Calvario. Un día el Cordero de Dios, Jesucristo, tomó y se echó a cuesta tu maldad y la mía, tu pecado y el mío, y el de toda la raza humana. Por eso dice la Biblia: sin sacrificio no hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre. Es imposible poder llegar a Dios sacándole la vuelta a la cruz. Tienes que pasar por la cruz. El profeta Isaías capítulo 53 habla de todo esto. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro y no lo quisimos, lo menospreciamos. Pero llegó allá, dice, a una cruz, y allá pagó el precio de tu rescate. Llevó nuestros pecados y también nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz para que tú y yo tengamos paz fue sobre él. Y dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Es ilegal que alguien que ha sido redimido, que alguien que ha sido comprado, siga pagando aún las enfermedades cuando mi Cristo las pagó en la cruz del Calvario. Tú necesitas mirar a la cruz. Dice la Biblia que en el tiempo antiguo, cuando el pueblo se rebeló y pecó, serpientes ardientes del desierto salieron y les mordían, y su mordedura era letal. Pero dicen los que estudian de esto que lo característico es que entraba como un ardor terrible, como un fuego en su cuerpo, a cómo iba avanzando el veneno que los mataba. Pero Dios le dijo a Moisés: hazte en un asta una serpiente de bronce, ponla en aquel cerro, y cualquiera que fuere mordido por esta serpiente volteará allá, y ese será el milagro, no morirá. Esa asta con aquella serpiente, valga la comparación, representaba a Jesucristo en la cruz del Calvario. Que todo el que mire a la cruz de Cristo no morirá. No importa cuál haya sido tu pecado, no importa si estás pagando las consecuencias ahora de tus desvíos, de tus errores, de tu pecado, o si un familiar está pagando las consecuencias. Voltea hacia la cruz. No le saques la vuelta a la cruz. Vuélvete a la cruz y clama. La misericordia de Jehová va a llegar, porque Él es amplio en perdonar. Bendito el nombre del Señor. Tito 2:14 dice la Biblia: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, nos compró de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el pueblo. Aquel pueblo antiguo que representaba al pueblo de Dios, al cual censó David. Hoy eres tú ese pueblo. David no pagó el precio, le sacó la vuelta y pagó las consecuencias, pero mi Cristo pagó el precio de tu rescate. Bendito el nombre del Señor. Somos contados hoy en la lista de los santos del Señor por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Hebreos 9:13: porque si la sangre de los toros en la ley antigua, en los sacrificios antiguos,
y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay un cargo de conciencia en la gente y el diablo sabe tu pasado y te lo trae a la luz. Hay gente que solamente se aferró a tu pasado y te trae tu pasado. No ha entendido que tú te mudaste de Egipto, que ya no estás en Egipto, que ahora estás en Canaán, la tierra de bendición, que antes te llamabas pecador, pero ahora eres un hijo de Dios. Aleluya. Redención por la sangre del Señor. Te limpia la conciencia que llevabas de pecado y hoy perteneces a Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Si la sangre de los machos, de los toros, de las becerras cubrían el pecado, cuanto más la sangre de Cristo. Por eso Juan, cuando lo presenta, cuando venía a ser bautizado al Jordán, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. No cubre, quita el pecado, sana tu conciencia, arregla tu pasado y te proyecta un futuro feliz. Aleluya. Santo el Señor, santo el Señor. Dios creó un nuevo pacto. Hebreos 8 habla del nuevo pacto. Jesucristo habló del nuevo pacto. Ese pacto se selló con sangre. ¿Y cuál sangre? La sangre del inocente Hijo de Dios. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por eso era necesario el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Él era el sumo sacerdote, pero él se ofreció como cordero. Él no tenía pecado, pero se echó a cuestas tu maldad y la mía. Esa cruz, cruenta cruz, que cargó camino al Gólgota. La tradición dice, la Biblia no, que cayó 3 veces. Era tan pesada aquella cruz, y su cuerpo tan debilitado de toda una noche de desvelo bajo golpes de los romanos y de la gente que le injuriaban, que un hombre llamado Simón de Cirene no era popular, no era de clase acomodada, era clase pobre. Alguien dice que era moreno, de tez morena, era negro. Le dijeron: toma esa cruz, póntela encima y ayúdale a este hombre. Qué privilegio de este hombre. Cuando no cuentas, cuando nadie te toma en cuenta, cuando para la sociedad vales por lo que tienes y cuando no tienes no cuentas, cuando las cosas buenas de ti se salen a relucir, todo el mundo quiere ser tu amigo, pero cuando algo haces mal, todo el mundo te condena, te señala y te huye. Este hombre, Simón de Cirene, tomó la cruz, fue partícipe de cargar tu peso y el mío, acompañó camino al Gólgota a Jesús. Qué bendición, porque este hombre quedó inmortalizado en las páginas de la palabra y estoy seguro de un día verlo allá. Un día Jesús lo presentará diciendo: él llevó conmigo la cruz. Pero hoy dijo el Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No hoy nada más, no cuando las cosas salen bien y cuando estás emocionado, emocionada.
Tome su cruz cada día y sígame. Tú eres privilegiado porque también puedes echarte a cuesta la cruz de los problemas que llevas, de las dificultades que hay que enfrentar. Pero no olvides que alguien llevó su propia cruz al Calvario, pero esa cruz también representaba tu salvación para ti y para mí. Aleluya. Jesús es lo mejor. ¿Cuántos dicen conmigo, Jesús es lo mejor? Jesús es lo mejor. Su pacto y su sacrificio es insustituible. Alguien que hable maravillas de su líder religioso, de su líder político, está loco. No hay nadie que pueda compararse a nuestro Señor Jesucristo. Para muchos es un buen profeta, un buen hombre, alguien que trascendió en la historia. Para mí es mi Redentor, mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Cosas sucedieron en su ministerio, porque Él es el mediador del nuevo y mejor pacto. Él vino para salvar al mundo, no para condenarlo. Él vino para cambiar el curso de la historia. Y mientras la costumbre antigua era poner bajo maldición y bajo azote y bajo golpes al pecador y al pecado, Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. San Juan capítulo 8 narra una historia. Bueno, narra 3 historias, pero la primera me gusta y la uso para hoy, para este tema. De acuerdo a la Biblia, de Deuteronomio 22:22, todo adúltero, hombre o mujer, tenía que morir apedreada. Haciendo alusión a esto, Juan capítulo 8 versículo 3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, versículo 4, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para que poder acusarles. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y él les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la primera piedra contra ella. Esta historia es una de las historias más conmovedoras, una de las expresiones más grandes del amor y del perdón y del verdadero ministerio de Jesús aquí en la tierra. Legalmente tenía que morir apedreada. Legalmente tenía que pagar por su pecado. Y no crean que los fariseos que la llevaban y los escribas lo hacían porque eran muy apegados a la ley. Para este tiempo la ley ni la contaba. Ellos eran los primeros transgresores de la ley. Lo hacían porque ahí dice la palabra que querían encontrar ocasión para acusarle. Porque si él decía: debe de morir, le iban a decir: ¿y en dónde está tu misericordia de la cual has hablado? Y si él decía: no debe morir, entonces ¿en dónde pones los mandatos de nuestro gran caudillo Moisés y la ley de Dios? Eran tremendos, terribles. El fariseo es legalista. El legalista no perdona. El legalista mira la paja y no mira la viga en su propio ojo. El legalista es vengativo, odia. Lo dice todo con odio para que todos sufran las consecuencias. El problema es cuando al legalista le cae en su propia cancha. Entonces sí, ahí sí ya no hay problema. Hay problema mientras cae en tu cancha. Te señala, te juzga, te maldice, te saca a relucir tu pasado y te trae la ley para decirte: así tiene que pagar la consecuencia. Cuando le cae a él, ahí sí nadie vio, nadie supo.
Aquí había un acto, era real, y la llevaron a los pies de Jesús y la aventaron. Dicen los comentaristas que la trajeron quizás semidesnuda, si no es que desnuda, y en vista, dando el espectáculo para todos, hombres y mujeres, y aún los niños que estaban por ahí. La aventaron, la trajeron arrastrando, a rastras, y la aventaron a los pies de Jesús. Ahí la tiraron. ¿Qué sentiría esta mujer? Yo pienso que sentía la muerte. Pienso que estaba esperando solamente la palabra de juicio, la palabra determinante para su castigo. Solamente que estos tipos la llevaron, para ellos con la persona equivocada y para ella con la persona correcta, y la aventaron. Una persona bajo juicio no tenía ya ningún derecho. Nadie le garantizaba nada. Todavía un animal tenía más derecho que una persona bajo juicio. Y la aventaron. ¿Qué hacía mi Señor? Dice la Biblia, escribía en tierra. Alguien comenta, no sabemos qué escribía, nunca se sabrá. Alguien dijo una vez, yo sé que escribía, Dios es amor. Y ahí estaba la mujer. Y el Señor les dice, el que de ustedes esté sin pecado, que arroje, vámonos, aviente la primera piedra. ¿Por qué? Porque es cierto, es necesario señalar la culpa de otros, pero también es necesario que el que señala la culpa sea inocente. ¿Me oíste? Te lo voy a decir otra vez. Es necesario señalar la culpa de otro, pero es necesario que el que señala la culpa sea inocente, porque si no es inocente, entonces ¿para qué te metes? ¿Para qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga en tu ojo? Y estos estaban llenos de pecado, de odio, de maldad. ¿Cuántos adúlteros habían señalando a esa mujer en ese momento? Cuando alguien cae, el legalista lo señala sin misericordia y sin perdón. Pero dice que escribía en tierra. Y dice la Biblia que cuando el Señor dijo, quien de vosotros esté sin pecado, láncele la primera piedra. Uno a uno fue soltando su piedra y se fue retirando del lugar de los hechos. Cuando dice la Biblia, versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ahí está, hay algo que no puedes callar, tu conciencia. Podrás ponerte la máscara, podrás apuntar para que no te apunten, podrás señalar para que no te señalen, podrás refugiarte donde quieras, pero de tu conciencia tampoco podrás huir, porque tu conciencia te va a acusar siempre. Acusados por su conciencia, dice. Oyendo esto, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús nuevamente, se enderezó para decirles a los fariseos, y ahora se enderezó, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Jesús siempre va a hablar de pie. Jesús, su frente en alto, su rostro dando la cara hacia la necesidad, hacia el problema. Jesús nunca va a dar la espalda ante tu problema y ante tu necesidad. Así hayas pecado, arrepiéntete y humíllate, que Él siempre te saldrá de frente para mostrarte su amor y su misericordia y su gracia bienhechora. Bendito el nombre del Señor. Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la clave, vete y no peques más, porque Él no te condena. Hoy es tu abogado. Hoy no es tu juez, hoy es tu abogado. Humíllate y arrepiéntete. Porque la llevaron al lugar incorrecto para los fariseos.
porque ellos estaban frotándose las manos. Ellos querían sangre. Ellos querían ver muerte para darle un escarmiento a la sociedad. Y Jesús quería ofrecer su misericordia. Por eso le dijo una vez a ellos, a los fariseos y a los escribas: misericordia quiero y no sacrificios. Jesús estaba ávido de mostrar su misericordia. Y esta mujer, ahí a los pies de Jesús, ya no había más para dónde hacerse. Mientras vivía, estaba caída, estaba derrotada. No hay para dónde hacerse. No te puedes ir más para abajo, a menos que te mueras y te entierren. Pero estás en el lugar más bajo. Cuando caes, estás en el lugar más bajo. Cuando eres sorprendido, estás en el lugar más bajo. Cuando estás mal, estás en el lugar más bajo. Solamente que hay de lugares a lugares. Si tú estás en el lugar más bajo, pero estás en el sitio equivocado, de nada sirve. Pero si tú regresas y te pones a los pies de Cristo Jesús, ese lugar importante e indicado, porque ahí en el suelo, sobre ese suelo están los pies de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Donde esta mujer adúltera encontró el perdón de sus pecados, encontró la misericordia, encontró el amor de Dios. No encontró el juicio, sino la mano de gracia extendida hacia su vida. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Eso es lo bueno del nuevo pacto, que el nuevo pacto es de misericordia. El nuevo pacto es de gracia, donde Dios saca el pecado de la vida de la gente y se compromete a nunca más recordarlo. Hebreos 8:12 lo dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El nuevo pacto en la sangre de Cristo quita tu pecado. No importa cómo hayas sido, si asesinaste a alguien, si mataste, si adulteraste, si robaste, si mentiste, si por causa tuya alguien murió, pero te arrepientes, en las plantas del Señor hay perdón y hay misericordia. Tu vida nunca más será la misma, porque Él te va a levantar. Bendito el nombre del Señor. Si tu entrega y arrepentimiento es genuino, es sincero, Él te va a levantar. Bendito el nombre del Señor. A mí me ha levantado, a ti te ha levantado, a muchos ha levantado y quiere levantarte a ti, pecador. Aleluya. Vengan para acá, por favor, todos. Vengan para acá. Pónganse aquí porque voy a terminar. Me queda una reflexión. Todos atentos, por favor, aquí. Vengan. Vengan. Esto les conviene, esto les conviene. Acomódense por donde puedan, todos aquí adelante. Muevan sillas si es necesario. Distribúyanse en todo este lugar. Un caso más. Lucas 7:37. En Lucas 7, aquí narra la historia de que él iba a pasar a casa de un fariseo. Y ahí se iba a quedar, iba a comer. Versículo 37 vienen. Otro caso de alguien que estuvo a sus pies. Traten de mirarme a los ojos. Traten de mirarme, por favor. Entonces una mujer de la ciudad, cuando él llega a la casa del fariseo, y es atendido, porque el fariseo, el legalista, es especialista en ser hipócrita. Por fuera: maestro, qué bueno que viniste a esta tu casa. Pásale que con humildad te recibo. Y te he preparado los mejores manjares, el mejor platillo. Mis siervos te van a servir en este momento, no te preocupes de nada. Es especialista en ser hipócrita, porque por dentro lo estaba juzgando, por dentro lo estaba señalando. Dice la Biblia, entonces una mujer, estando en casa de ese hombre fariseo de la ciudad. Cuando dice una mujer, para la sociedad era una cualquiera. No tenía nombre, no contaba su apellido, no tenía dignidad en la sociedad. Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba
a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. No le importó lo que la sociedad dijera. No le importó los códigos de la sociedad en ese día. A ella no le importó si le iban a juzgar y señalar. Ella estaba sumamente agradecida porque había sido prostituta. Habían salido 7 demonios de ella. Jesús la había hecho libre, y una persona agradecida no se puede quedar sentado en aquel lugar. Una persona agradecida no se puede quedar silbando en su casa el día de hoy. Una persona agradecida busca donde está la presencia del Maestro. No importa si está en el lugar de más renombre o en el lugar más humilde, va para allá porque él o ella quiere esa experiencia de tenerlo cerca y mostrarle su gratitud. A alguien le estoy diciendo algo en esta hora. Alguien me está entendiendo en esta hora. Y estando detrás de él a sus pies. ¿A dónde? A sus pies. Por eso dice este canto: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Dice la Biblia, estando a sus pies, llorando. No la juzgo. Cuando estás en presencia de Dios, como dice aquel canto precioso, no sabes si cantar, llorar o reír. Y este estaba llorando. ¿Quién no va a llorar? Que cuando merecías el castigo te ha dado el perdón. Cuando todos te odian, Él te ama. Cuando todos te juzgan y te rechazan y te señalan, Él tiene un corazón lleno de amor diciendo: ven a mí, tú que estás trabajado, que estás cargado, que estás cansado, que estás atropellado por la vida, que nadie te da tu lugar, nadie te dignifica. Ven para acá porque yo te voy a hacer descansar. Llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. No era cualquier cosa, sus lágrimas fluían abundantemente. Bañó sus pies y los enjugaba con su cabello y besaba sus pies. No había cosa más linda. Ella no podía mirarle el rostro ni besar su cara. Ella se conformaba con besar los pies. Esos pies que días más tarde iban a ser traspasados por gruesos clavos, implicando que tu pecado ahí quedaba también clavado. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea, lo pensó: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este fariseo, en vez de gozarse por el arrepentimiento de la pecadora, se molestó y la juzgó. Hay gente farisea hoy en día que no se goza cuando te mira aquí. Seguro que en tu trabajo te he dicho: y ya viste aquel hipócrita que llega a la iglesia, si yo lo conocía así. Fariseos. Porque una persona que también ha pasado por este mismo proceso se goza en decir: mira fulanito tan malo, tan terrible que fue, y hoy está a los pies de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Una persona de bien se goza, se alegra cuando el pecador se arrepiente. Una persona pecadora, dura, fariseo, va a estar enojado. Si funciona, si da resultado venir a los pies de Cristo Jesús. Me gusta ese canto antiguo que cantábamos: preciosa fuente carmesí, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. La sangre de Cristo quita tu pecado. A diario debemos de aplicar la sangre poderosa de Cristo. Si funciona. Yo recuerdo, les narro una anécdota muy breve de mi vida. Era yo un niño, hice alguna travesura, no me acuerdo cuál fue. Mi mamá, que fue una mujer de carácter fuerte, dura, la bendigo y le agradecí en vida muchas veces su forma en que nos educó, porque nos enseñó a respetar. Hubo vara de corrección. Alguna fechoría hice. Y recuerdo que tomó el cinturón o cinto, para que alguien que me mire en otro lugar y no lo entiende, el cinto lo tomó grande, grueso, y me acuerdo que se lo puso aquí. Iba a darme. Salí de la casa, corrí y di vuelta a la casa.
Mi papá, obviamente, yo le gané a mi madre y mi madre fue detrás de mí caminando. Mi papá estaba en la entrada cuando yo entro de regreso y me dice mi papá, está enojada y te va a dar en serio. Dice mi papá, pero porque eso le admiré a mis padres. Cuando mi mamá corregía, mi papá ve. Cuando mi papá corregía, ve. Mi mamá respetaba. Por eso no hubo coyuntura para encajarnos. La mayoría fuimos corregidos bajo golpes, pero bajo azotes, pero bendecidos. Regresé y me dice mi papá, pero ¿sabes qué? Te va a dar en serio. Dobla tus rodillas ahí en la cama. Ve y dobla tus rodillas, que te aseguro que cuando venga te va a encontrar orando. Y no te va a pegar, no te va a azotar. Y lo hice. Doblé mis rodillas más por miedo que por otra cosa. Llegó mi mamá, entró. Dice mi papá, ahí está, de rodillas. Bajó el cinturón o el azote, lo dejó. Su ira, su coraje se apaciguó. Era yo un niño y me funcionó estar tirado a los pies de Cristo. Fue un castigo tolerante solamente para mi corrección que mi madre me iba a dar. Pero aún de eso, mi madre se arrepintió y respetó el que yo estuviera a los pies de Cristo, orando. Y ahí aprendí lo que dice este canto. ¿Tú quién eres? Deja tu orgullo vano y tonto. Estás pagando las consecuencias de tu pecado y de tus desvíos, pero mantienes firme. No, David se tiró al suelo. El rey David, cuando levantó los ojos, es porque no había podido comer ni dormir a lo largo de 3 días. Es porque su garganta estaba seca y tenía un nudo que le impedía hablar. Pero de ahí, cuando levantó sus ojos y miró que venía el ángel ejecutor, el ángel de la muerte, clamó con el alma. Tú necesitas clamar con el alma. Deja tu tonto orgullo, deja esa miseria que llevas en tu vida. Suelta el pecado, conviértete a Cristo, tírate en las plantas del Señor. Y aquellos que te señalan, que te juzgan, que porque robaste, que porque hiciste, que porque mentiste, que porque adulteraste, qué sé yo, no podrán hacerte nada, porque el lugar más alto y digno está en los pies de Cristo Jesús. Yo no sé si te he dicho algo con esta palabra. Yo no sé si he logrado tocar tu corazón a través de este mensaje, pero con toda mi alma te digo, arrepiéntete. Ven a las plantas de Cristo, no prescindas de la cruz. No digas el tiempo lo va a arreglar. Cuando pase el tiempo, mi pesar se habrá ido, mi coraje se habrá disipado, mi rencor se habrá disuelto. No. Ven a la cruz de Cristo. Arrepiéntete y humíllate. Pide perdón confesando tus pecados, porque hay un antes y un después a partir de hoy en tu vida. Y hoy el Señor te dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy lo tienes como abogado. Hoy le está con sus brazos de amor extendidos. Levanta tus manos ahí donde estás. Todos levanten sus manos. Pueblo de Dios, levanten sus manos y dígale, Señor, te necesito. Te necesito. Ven a mí, Señor. Muchos han sido mis pecados, muchos han sido mis males. He pagado las consecuencias. Mi corazón duro y perverso se ha revelado. Alguien dígale con su corazón, más hoy, Señor, te pido que me perdones. Me tiro a tus pies. Ahí, Señor, en tus pies encuentro misericordia. En tus pies encuentro perdón. En tus pies encuentro, Señor, la paz que mi alma necesita. Levántame, por favor, Señor. Alguien dígale, te confieso mis pecados, Señor. Me arrepiento de ellos y me aparto del pecado para venir a ti, Señor.
En el nombre de Jesús mi pasado queda atrás. Es cortado y es redimido por la sangre de Cristo. Y hoy vengo a una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy mi nombre nuevo se escribe en el libro de la vida. Y nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alguien dígale: Señor, gracias por tu perdón. A la mujer que estaba ahí enjugando los pies del Señor con sus cabellos y bañándolo con sus lágrimas, el Señor entendió el pensamiento de este fariseo y le dijo: tú no sabes lo que estás diciendo, porque al que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado, y al que poco se le perdona, poco ama. Yo entré y tú no me lavaste los pies ni me los secaste, pero esta mujer no ha dejado de lavarlo con sus lágrimas y secarlo, y ha preparado este perfume. Tú no preparaste gran cosa. Hay de pecados a pecados y de pecadores a pecadores, pero sea cual sea tu pecado te trae condenación. Pero tú que estás agradecido, tú que estás agradecida, dobla tus rodillas si puedes y dile: Señor, vengo a tus pies. Me postro ante ti, Señor, en esta hora. Y hoy te doy gracias de rodillas. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. Te doy gracias por la salvación que me has dado. Gracias por la misericordia que tuviste. Si me hubiera muerto ayer, yo no estaría contigo en la eternidad. Me hubiera perdido para siempre, pero gracias por tu amor y tu perdón, Señor. Gracias por tu amor y tu perdón. A tus pies, a tus plantas, nadie me puede señalar, nadie me puede juzgar, porque tú le dijiste a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy, Señor, a tus pies me postro. Alguien derrame su alma, alguien derrame su alma delante de Dios y dile: muchas gracias por tu perdón, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias, Señor, por tu bondad, muchas gracias, Señor, porque cuando merecía el castigo, tú me diste el perdón. Señor, cuando merecía el juicio, tú me diste tu misericordia, Señor. Hoy, Dios mío, me declaro propiedad del reino de los cielos. Nada ni nadie me puede señalar, nada ni nadie me puede juzgar, porque hoy he venido a tu presencia. Mis hijos son redimidos por la sangre de Cristo. Mis hijos le pertenecen al reino de los cielos. No los voy a perder, no los voy a perder. Aún ellos están lavados con la sangre de Cristo. Oh, dile: reclamo a mi familia para Cristo. En el nombre de Jesús, mi familia para Cristo. Decláralo, decláralo, dilo al Señor, dilo al Señor. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Declara que tu familia es para Cristo, mi familia. Mujer, di: mi esposo es para Cristo. Varón, di: mi esposa es para Cristo. Lo declaro, no los veo aquí, pero vendrán arrepentidos y humillados a los pies de Cristo Jesús. Espíritu Santo, haz la obra, haz la obra, haz la obra, Señor. Nos volvemos a ti de corazón. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Bendice a los que nos miran, Señor, a través de la página de internet. Tómalos en tus manos, sálvalos, conviértelos, Dios mío. Que vengan a ti. Este tiempo quiero que me lo den tantito ahí donde están todos. Si aquí en la congregación y los que me miran a través del internet no han conocido a Cristo, es tu oportunidad. Todo esto que dije se resume en algo: en tu redención, en tu perdón de pecados y en tu vida eterna. ¿Quieres aceptarlo? Confiésale con tu boca. Repite conmigo esta oración, los que están aquí y los que me miran, en el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, en esta hora yo reconozco que he pecado contra ti. Mi pecado me ha traído consecuencias, y aún